Vamos a sumergirnos en un momento que debería haber sido la cima del éxito, un triunfo total, pero que de repente se convierte en el principio del fin para casi todos. Hoy analizamos a fondo la gran crisis de Galilea, ese punto de inflexión que lo cambió absolutamente todo. Suena ilógico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un acto de poder y generosidad, un milagro que da de comer a miles, esté a punto de hacer saltar por los aires todo un movimiento? Pues bien, es justo en esa paradoja donde vamos a encontrar la clave de lo que ocurrió. Mirad, el conflicto de fondo se puede resumir en este choque de expectativas. Por un lado tenemos a una multitud que lo que busca son soluciones para allá, para ahora, soluciones terrenales, un rey que los libere del yugo político, que les traiga prosperidad, poder, querían un líder militar, un conquistador. Y por el otro lado lo que se les ofrecía era todo lo contrario, un salvador espiritual que hablaba de sacrificio, de verdad interior, de una vida que va más allá de lo material. Este abismo inmenso entre lo que la gente pedía y lo que recibía fue la verdadera mecha que prendió la crisis. Y el drama estalla con una corona que se ofrece con un fervor increíble y que se rechaza con una firmeza absoluta. Este momento no es solo un gesto, no, es el instante preciso en el que toda esa tensión que se estaba cociendo por debajo, de repente sale a la luz para que todos la vean. Después del milagro de los panes, la euforia era total. La gente, convencidísima de haber encontrado por fin a su líder, intenta coronarle rey allí mismo, por la fuerza. Pero su motivación no tenía nada de espiritual, era pura y llanamente ambición. Veían en él un camino rápido hacia el poder, la riqueza, un reino aquí en la tierra. Y claro, cuando él se niega en rotundo a ser ese tipo de rey, la euforia se convierte en un segundo en una decepción tremenda. Al negarse a ser su rey, el escenario de la confrontación cambia. Se pasa del campo abierto a un lugar de debate, a la sinagoga. Ahora la batalla ya no va a ser de acciones, sino de palabras. Y el choque entre lo material y lo espiritual se va a volver explícito. Y aquí llega la frase que lo pone todo patas arriba. En lugar de darles más de lo que querían, les lanza un desafío directo a sus motivaciones. Básicamente les está diciendo, oíd, dejad de buscar el pan que se estropea, el beneficio inmediato, y empezad a buscar el alimento del espíritu, ese que de verdad lleva a la vida eterna. Un cambio de enfoque radical. Este diálogo es revelador, porque saca a la luz dos mentalidades completamente opuestas. La gente pregunta, vale, ¿y qué tenemos que hacer para ganarnos eso? Refleja una mentalidad de mérito, de obras, de rituales. Pero la respuesta que reciben es revolucionaria. Les dice que la única obra que se pide es creer. El acceso a Dios no era un premio que se gana con esfuerzo, sino un regalo que se acepta por la fe. Pero esta respuesta no les sirve. La decepción empieza a convertirse en un desafío abierto. Con una audacia que casi cuesta creer, le exigen una señal todavía más grande, llegando incluso a menospreciar el milagro que acababan de ver con sus propios ojos. Lo comparan con el maná del desierto, buscando cualquier excusa para justificar que su fe se estaba desmoronando. Y todo esto nos conduce directamente al núcleo de la enseñanza, a una revelación espiritual tan profunda que se iba a convertir en la prueba de fuego definitiva para todos los que estaban escuchando. Para explicar una verdad tan compleja, se usa una especie de escalera de símbolos, yendo de lo más simple a lo más profundo. Se empieza por lo que acaban de vivir, el pan de cebada, el milagro físico que quitó el hambre por un día. Luego, se da un paso atrás a un símbolo histórico más potente, el maná del desierto, que alimentó a todo un pueblo pero no les salvó de la muerte. Ambos panes eran temporales, y es entonces cuando se presenta el símbolo final, el pan de vida, una realidad totalmente espiritual que ofrece algo que ningún pan físico puede dar, la vida eterna. El punto crucial, la idea central, es que este pan no es una cosa, es una persona. Es aquel que ha bajado del cielo. Y la promesa es tremenda. Al recibirle, al aceptarle por la fe, se obtiene vida para siempre. La inmortalidad no es algo que se gana, sino algo que se recibe a través de él. Y entonces suelta la frase más difícil de todas, la más chocante, la más escandalosa para los oídos de la época. Esta afirmación obligó a todo el mundo a tomar una decisión. O se lo tomaban de forma literal y absurda, o intentaban buscar el significado espiritual tan profundo que tenía, el de participar de su vida y de su sacrificio. Para muchos esta frase fue un callejón sin salida. Claro, una enseñanza tan directa, tan radical, no podía caer en saco roto. La reacción fue inmediata y en cadena. Primero vino la confusión, después el sentirse ofendidos y finalmente el abandono en masa. La gente no se fue por una sola razón. Fue la tormenta perfecta. Por un lado, sus esperanzas de un reino terrenal se hicieron añicos. Por otro, su orgullo quedó herido al ser corregidos así, en público. Y en el fondo, o no podían, o simplemente no querían entender una verdad tan espiritual.
La idea de una vida de humildad y sacrificio era justo lo contrario de lo que ellos buscaban. El precio que había que pagar por seguirle les pareció sencillamente demasiado alto. Esta metáfora del campo, de la agricultura, lo explica a la perfección. La crisis no fue un accidente, fue un proceso deliberado de purificación, de criba. Las palabras de verdad funcionaron como un aventador, esa herramienta que separa el grano de la paja. Separaron a los que de verdad creían de aquellos que solo estaban ahí por interés. Y el proceso de criba llega a su momento culminante. La multitud se ha ido. Muchos de los que se llamaban discípulos también se han marchado. Y ahora, en medio de un silencio casi total, todas las miradas se dirigen al pequeño círculo que queda, a los 12, que seguramente estarían temblando. La pregunta es directa, personal y está cargada de un peso enorme. No hay presión, no hay coacción, solo es una invitación a que tomen una decisión libremente. Justo en ese momento de abandono masivo, se les obliga a mirar dentro de sí mismos y a decidir si su fe es lo bastante fuerte como para quedarse. La respuesta de Pedro es la que pone fin a toda la crisis. Y es muy importante fijarse en lo que dice. No dice, vale, ahora lo hemos entendido todo. Su confesión no nace de haberlo comprendido intelectualmente, sino de una dependencia total. Reconoce, con una humildad brutal, que a pesar de la confusión y el misterio, es que sencillamente no hay otro sitio a donde ir, no hay otra fuente de vida. Y aquí está la gran lección. La fe verdadera, la que aguanta los golpes, no exige tener todas las respuestas. Los discípulos, igual que los demás, no entendían del todo el misterio de esas palabras, pero habían reconocido algo mucho más básico, que solo en él encontraban la vida. Su fe estaba anclada en la persona, no en comprender perfectamente toda la doctrina. Ahora, viéndolo con perspectiva, el propósito de esta crisis queda clarísimo. No fue un acto de crueldad para pillar a la gente, sino todo lo contrario, un acto de misericordia. Fue una preparación. Al forzar esta prueba mientras él todavía estaba con ellos para sostenerlos, se aseguró de que el núcleo que se quedara estuviera realmente fortalecido para las pruebas mucho peores que estaban por venir. Y así, esta historia nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena hasta el día de hoy. Cuando uno se enfrenta a una verdad que desafía lo que esperaba, que hiere el orgullo, o que simplemente no se llega a comprender del todo, ¿qué es lo que de verdad ancla la fe? ¿Es la necesidad de entenderlo todo con la cabeza? ¿O es el simple reconocimiento de estar ante la única fuente de vida que existe?